Uy, media patada. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva semana, la 1 de junio, lunes 3 de junio de 2024. Está Paula Santamaría, Mauricio Pérez, Carlos Hot. Y bueno, saludamos por supuesto a todas las personas que siempre nos escuchan nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, H Radio, también nos puede escuchar en hradio.cl, una abrazo a quienes nos escuchan en Radio Acogida, en Radio Ritmo, también en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en Radio América. Saludos a Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia. También está con nosotros Radio Mega de Iquique, Pasión Latina de Suecia. También atacamanoticias.cl, también nos pueden escuchar allá en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Estamos en Spotify también y, por supuesto, tenemos nuestro canal de YouTube para que las personas que les interese también se puedan suscribir a nuestro programa. Bueno, se ha hablado harto ya del mensaje o la cuenta pública en rigor del día sábado del presidente Gabriel Boric, y bueno, yo les cuento una infidencia, no da lo mismo, pero y yo creo que acá lo comenté. Tenía un grupo de chat de algunos periodistas que hacíamos apuestas y yo lamentablemente gané. Me carga ganar, pero en esta ocasión gané. ¿Y saben por qué? Porque todos los medios de comunicación, en la gran mayoría, se tragaron el sapo de la minuta de que el discurso del presidente iba a enfocarse fundamentalmente en la estabilización del país. Y modestamente, creo que lo dije aquí, lo dije en la tele también, lo dije en otro lado, viene algo sorpresivo. Viene algo que nadie está leyendo, porque eso es clásico. Es clásico de decir una cosa para que todos vayan con esa cosa, y finalmente el técnico de la selección chilena no es Jorge Garcés, sino que es Claudio Borghi. Estoy dando un ejemplo cualquiera. Y bueno, hay algunos medios que se tragan los sapos y hay otros que no. Lo que sí yo fallé porque no logré adelantarme, digamos. Porque claro, la moneda obviamente buscó hasta el último minuto y lo logró, que solo el presidente y su círculo cercano supiera exactamente lo que iba a pasar con esto, que uno podría decir una tirada de mantel, porque al final todo el mundo de qué está hablando hoy día. Nadie habla de pensiones, nadie habla del pacto fiscal, eh, todo el mundo habla sobre, además, un proyecto que el propio gobierno sabe que no tiene los votos. Y por muy bueno o malo que sea un proyecto, para aprobarlo, tú necesitas los votos. Y los votos del proyecto de aborto libre no existen, no están. En fin. Está con nosotros Mara Cedini también. Reitero el saludo a Paula Santamaría, Mauricio Pérez y Carlos Hot. Bueno, quiero escuchar vuestra opinión. ¿Qué les dejó, por supuesto, la cuenta pública? Y bueno, ¿por qué hace lo que hace el gobierno? Básicamente, y bueno, hay muchas reacciones al respecto que son maravillosas. Yo me solazo, digamos, con los políticos. Me siguen dando tanto material porque, bueno, siguen diciendo más o menos lo mismo que hace 40 años, solo que cambian las personas, cambian los partidos, pero los discursos son más o menos iguales. ¿Quién quiere partir? Paula, la Paula tiene cara de partir. Paula, por Ya. favor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Sí, estuvo jugoso el cuento público, encuentro yo. Porque, como dices tú, bueno, era difícil anticiparse, pero tenía que haber un conejito bajo la manga, eso de todas maneras. Lo que no sabíamos, y yo creo que tú en eso anduviste cerca, no del conejo, el tipo de conejo, pero que venía alguna sorpresa, venía. Y bueno, lo que yo puedo decir es que a Boric le funciona mucho mejor polarizar y dedicarse a las campañas políticas que ser un verdadero estadista y gobernar y administrar un país. Yo encuentro que desaprovecha oportunidades como una cuenta pública donde tú puedes hablar, obviamente hablarle a tus barras, pero también gobernar para todo el país, y desaprovecha oportunidades de unir y, y poner temas país, no temas de nicho. Entonces fue una tontera. Lo que sí, tengo una aprensión que me llamó la atención en esta cuenta, que el foco estuvo puesto durante toda la semana, discursos sobre todo de la vocera,
en relación a que hemos estabilizado el país. Ese fue como la minuta y lo que más se habló durante la semana y todos comentábamos. Y en realidad, y el foco efectivamente en el discurso fue hemos estabilizado este país. Pero resulta súper paradójico darse cuenta que cuando uno rememora un poco 2 años atrás y uno de los ideólogos de las propuestas de este gobierno, con la cual resultaron ganadores, pues justamente lo contrario, era vamos a meterle inestabilidad al país. Entonces es divertido esta cosa de que hoy día hemos estabilizado el país y hace 2 años atrás vamos a meterle inestabilidad al país. Entonces, ¿cómo es esta cosa? O sea, quiere decir que Boric estabilizó algo que él mismo llamó a inestabilizar. Y además, yo creo que es una mentira, porque Boric no ha estabilizado nada. Fuimos los ciudadanos lo que logramos que el 4 de septiembre, los que detuvimos estos afanes refundacionales y logramos que este país estuviese más calmado hoy que lo que estuviese hace 2 años. Y yo creo que lo único que está estabilizado en este minuto es el camino a un país mediocre. Eso es lo único que están estabilizando. Eso es mi conclusión de esta cuenta pública. Y bueno, perdona, Paula, ¿y tú esperabas otra cosa? Porque Yo tú algo esperaba alcanzaste a decir que, ahí del conejo, en fin, que es la sorpresa, pero ¿tú esperabas alguna, digamos, no sé, algún anuncio rimbombante, no, qué yo, sé yo yo, pensé, una cosa mm, más estructural, un llamado a la unidad nacional, no sé? no, el llamado a la universidad, el llamado, estuvo toda la semana haciendo un llamado, pero son discursos que al final no tienen ninguna asidero con la realidad. Hay una brecha grande entre lo No, que no, él está dice. bien. Sí, yo Sí, no pero digo el no, punto de de vista verdad, de ellos, yo digo yo desde el punto esperé. de vista tuyo. ¿Qué Sí, esperabas sí, tú? yo esperé, de verdad, esperé que hubiese un foco un poco más, una gotita un poco más de las verdaderas preocupaciones ciudadanas. Por último, un pincelazo, no decir hemos logrado aprobar 55 leyes en seguridad, sino que un poquitito más acotado y hablarle también a ese otro porcentaje, el 70% del país, para que pudiésemos quedar también un poquitito más con sonrisita como quedaron también los del 30%. Yo creo que no, efectivamente solo quedaron felices los del 30%. Entonces al final estás gobernando solo para el 30% y eso me parece penoso como para un presidente de la República. Solo eso. Eso te diría que no estaba esperando que efectivamente cumpliera todos mis sueños, para nada. Pero sí que hablara, que se focalizara en una de las grandes preocupaciones. Por último, mira, hubiera sido, vamos a meterle plata al tema de las listas de espera, vamos a agilizar y gestionar mejor para que no mueran, no sé, 50.000 personas al año en Chile, no tengo idea. Una de las prioridades ciudadanas, salud, educación, seguridad, etcétera, que le hubiera puesto un poquitito más de énfasis por último, porque uno también está bien que no se puede dejar contento a todo el mundo, pero en una de las preocupaciones ciudadanas haberle puesto un poquitito más de tinca, pero en ninguna de las anteriores, porque efectivamente lo que dices tú, al meter temas valóricos, desarmó toda la cuenta pública y tiene a todo el mundo hoy día corriendo como desesperado, por una estupidez que al final no hay votos, pero es cambiar la agenda. Ahora, ¿cómo estás, Mara? Bienvenida al programa. Oye, pero a propósito de ¿Qué lo que tal? estamos ¿Cómo hablando, están porque, todos? bien, y tú, porque el tema de la ley de aborto libre, ahí volví, perdón, volví. Estoy un poquito, me quedé un poquito pegado, les pido disculpas, esa es mi edad. A esta edad nos quedamos pegados. A propósito del tema del aborto libre, que es un proyecto del tema del aborto libre, la eutanasia, en fin. Bueno, el presidente anunció varios proyectos, varios, muchos, no me acuerdo en este minuto, pero porque igual la cuenta pública duró 2 horas 45. Yo trato de hacer el trabajo, digamos, de escucharlo y todo, tomar apuntes, pero eh, Pero la digamos, minuta igual había es llegado harto. antes. Claro. Pero no, pero en el fondo lo que quiero decir es, fuera de broma, que hubo varios proyectos, hubo varios anuncios. Y al final, claro, el más rimbombante puede ser el del aborto, porque como tú muy bien dices, Paula, genera en este denominados temas valóricos, a pesar de que el oficialismo insiste en que esto, y lo cito a ellos, y esto tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Ese es el concepto, ¿ok? Pero al final igual se requiere de las mayorías de otros.
de los apoyos de otros, no de los míos, porque yo no tengo cómo sacar esos proyectos o esas ideas o esos anuncios adelante. Entonces, anuncios, por cierto, ideas pueden ser geniales, incluso, oh, qué increíble. Pero yo insisto, los proyectos no son buenos o malos, los proyectos son dependiendo de la cantidad de votos que tú tengas. Y el gobierno no tiene votos. Entonces, además, decir, oye, es que ahora yo no voy a estar para la negociación de la reforma de pensiones, pero si tú hace rato que estás diciendo que esa reforma no te interesa. Entonces, al final, esto de nuevo es un juego de suma cero. Sí. No sé cuál es el objetivo, no sé si ustedes ven, tú, Mara, no sé si ves alguna luz respecto a la posibilidad de que se avance en algo. Con esto van a haber parlamentarios del Partido Social Cristiano y del Partido Republicano que van a decir, sí, yo estoy a favor del proyecto del aborto libre. No lo O la veo, DC, no. o la DC. Sí, pues la ADC son 4 gatos al final. Esos Sí, 4 gatos. Sí. claro, no te da, digamos. Mara, perdón, ¿cómo No, estás? no, no, está bien. Es que es como que hay que reflexionar hartas cosas con respecto al cuento público, pero la verdad es que de mi perspectiva, yo no sé por qué la gente se sorprende tanto. Para mí no se demostró, la cuenta pública es para que el presidente diga las cosas que se han hecho. No dijo absolutamente nada, porque no ha hecho absolutamente nada. Ahora, tú puedes dar ciertas cifras. Lo que pasa es que la gente no sabe si esa cifra es buena o mala. Y en términos comparativos, las cifras de este gobierno son malas, en todo aspecto. Y sobre todo en términos proporcionales, porque lo que más le gusta a este gobierno es decir, oye, es que nosotros le dimos no sé cuánto a carabineros, pusimos tanto. Sí, pero el problema es que hace 10, 20 años no se necesitaba eso, porque el país estaba seguro. Lo que pasa es que proporcionalmente no estás avanzando con las necesidades del país. Eso, dicho eso, creo que lo más clave de esto es que es una cuenta pública donde el presidente hizo lo mismo que en campaña e hicieron lo mismo que en el proceso constituyente 1. Decir que van a hacer cosas. La gran parte de lo que dijo el presidente fue decir que va a hacer cosas. Y hasta ahora hemos visto Claro. promesas y promesas y promesas y las cosas no pasan. Incluso hay temas como, y me voy a meter en uno de los temas que para mí son clave y sensibles, que un presidente diga, oye, vamos a aumentar las cantidades de familias de acogida en Chile. Pero si tú no haces las familias de acogida, tú no es que hay una dotación y que tú como Estado hayas decidido que ahora vamos a subir el quórum. Se requieren muchas más cosas para que eso pase. Se requiere una sociedad civil activa, se requiere un montón, pero no dices el cómo. Entonces, lo que hizo el presidente fue llenar el discurso de vamos a, vamos a, vamos a, pero no hay cómo. Las cuentas públicas son para decir lo que has hecho. No hizo nada, se dedicó a hablar de a futuro, pero no dijo cómo en ningún aspecto. Eran promesa y promesa y promesa. Era como el mismo modelo que vimos en el plebiscito 1, que era prometer derechos sociales, y uno miraba y decía, oye, ¿esto cómo lo voy a cumplir? Claro, tú puedes poner en la constitución que yo voy a estar siempre en mi peso ideal, pues. Pero otra cosa que eso se pueda, eso que yo pueda comérmelo todo bueno, y mantenerme así. Sí. Y eso en el fondo, eso es lo que yo encontré que pasó ayer. Creo que fue un discurso nuevamente de promesas y de poner en agenda cosas que el presidente no puede cumplir. Y si no ha hecho en 2 años ciertas gestiones, no tiene 2 años para hacerlas tampoco. Y al mismo tiempo, yo creo que esto era hablarle a su 30% y tratar de sumar un poquito más, entendiendo, como decís tú, que lo que más ha llamado la atención, que a mí me da risa que todo el mundo está hablando de la ley de aborto y de eutanasia, porque esta discusión la hemos tenido todo el rato. Todo el rato. Si el proceso constituyente 1 fue clave también. Fue parte de la campaña del presidente. Y si tú no tenés los votos del Congreso, ¿a quién estás tratando de engañar? ¿Cachai? No es primera vez que vamos a tener esta discusión. No, Mara, y Entonces, además Y de perdiste el hecho, plebiscito entiendo, hay 7 u 8 proyectos de ley en el Congreso estar en el descansando Senado. para justamente abortar. Ya está en el sí, Senado. y ojo que uno de los puntos de inflexión de cambios de votación en la Fue el gente aborto. para el proceso constituyente 1 fue el aborto El libre. aborto libre, Sí. exactamente. Entonces, esto es un llamado a su gente, es un llamado a su Es tribu. cambiar el CAE, es cambiar la discusión del CAE al aborto. Pero mira, y te voy a poner otro ejemplo, súper claro. Cuando se puso a hablar de Palestina-Israel, nosotros le exigimos, le dijimos, a mí me dan ganas de decirle, señor, usted se da cuenta
que usted, claro, efectivamente tiene un cargo importante en Chile, pero al resto del mundo a usted le importa un huevo. Honestamente, ¿ustedes creen que el presidente de Israel, los líderes de Hamas, andan preocupados de Gabriel Boric? ¿Les importa lo que opina Gabriel Boric? Honestamente, y hace como esta cosa rimbombante, como que nosotros vamos y hablamos y vamos a decir que no estamos de acuerdo y no vamos a permitir que sea. Ustedes no pueden permitir, no tienen voz ni voto de nada. Entonces, lo mismo que hace con las políticas públicas que no le corresponden a raíz del Congreso, a raíz de gestión, a raíz de plata, hace exactamente lo mismo con estos temas de política exterior. Ahora, ustedes son muy jóvenes, pero yo no. Esto no es primera vez que pasa y seguramente no va a ser la última, porque el presidente, como muy bien dice la Mara, Guaso y Carlos, no tiene la mayoría. No tiene cómo aprobar ciertos proyectos, por muy buena intención e incluso suponiendo que son súper buenos los proyectos. Pero si tú no tienes los votos, no se avanza. Por lo tanto, el gobierno lo sabe. Y por eso yo creo que reaviva algo que tiene esa relación con el tema de la ley de aborto, porque lo que se supone que es prioritario, pensiones, estoy hablando del gobierno, pacto fiscal, no están los votos. Y no creo que estén. O sea, no creo que estén con o sin ley de aborto. De hecho, sin ley de aborto, o sea, sin la cuenta no estaban. Y ahora menos. Entonces, al final es una, no sé, es una Tú suma de sabes la sensación. cosas que al final de todas esas cosas, tú puedes tener súper buenas intenciones, pero insisto, si tú no tienes el apoyo del Congreso, no los vas a sacar adelante. Yo lo voy a expresar de otra manera. Yo creo que el viernes creo que lo hablamos, Felipe, del populismo, ¿cierto? Que teníamos que tener cuidado que algunos piensan que quieren ganar la carrera y puede aparecer un outsider y ganar un populista en la próxima elección. No los que piensan que van a ganar, que la tienen asegurada la carrera, que piensan que en el centro derecha, la derecha, por el mal gobierno que se ha llevado. Yo sentí que era un populista hablando. ¿Por qué? Porque el populismo puede ser prometer cosas, pero también engañar a las personas en decir cosas que no son. Y el presidente en sí era un país, igual como dice la Mara, el proceso constituyente en el sentido de un país que solamente existe en su mundo, en su realidad. Él durante 2 años no ha gobernado. Ahora empezó a gobernar cuando se acabaron los procesos constituyentes, entre comillas, empezó a gobernar porque se empezó a dedicar al país. Entonces, decir que el país está impecable, que el país está mejor que antes, que el país está más estable, que ha logrado reducir la delincuencia, que ha logrado mejorar, bajar la inflación. Si la inflación estaba alta, lejos porque estábamos en una pandemia, o sea, es matemática pura, es como decir que el crecimiento es crecer a cero. Decir que va a ser el gobierno que va a lograr el mejor crecimiento de los últimos 8 años, es prometer. Hablarle a su barra brava y diciéndole eh, vamos por el CAE de cierta manera, porque no dijo nada, como dice acá, porque si tú vas a decir algo, dilo, voy a hacerlo. Después, a la barra brava también de los derechos humanos, tenía que terminar con los derechos humanos, porque tiene que ser la muletilla, si no hay derechos humanos en su discurso, uno no puede, no hay país. Vamos a expropiar, vamos a gastar platita para expropiar Colonia de Dignidad. Ok. Eh, Aborto, eutanasia, ¿son los temas que hoy día la gente realmente espera? No. Cuando habló de cifras, no hubo ni un compromiso, salvo el compromiso, se lo voy a cobrar, que va a sacar el mejor crecimiento de los últimos 8 años, pero lo anterior no fue. Y por eso digo que existe también el populismo, que no es el que vocifera, el que va a regalar todo, el que va a cambiar todo, el de la motosierra, que podría ser el concepto Milei, que alguna gente dice que eso es populismo, hasta ahora lo está ejecutando, lo está tratando de mejorar un país que está en el piso. Pero acá no, pues, acá tenemos un presidente que lleva 2 años de gobierno y no puede mostrar nada más que las 40 horas como algo positivo. No estoy diciendo que no se hayan aprobado leyes, porque él menciona las 60 leyes y todo lo que se ha aprobado, pero él no lo dice que ha sido gracias a que ha tenido una oposición que le ha aprobado esas leyes, porque sus propios partidarios no han apoyado varias de esas leyes que son las que hoy día nos dan un poquito más de seguridad, dan un poquito más de herramientas a ciertos sectores.
ahí después Carlos podrá hablar del tema de salud, yo no me quiero meter en esa área que es la que conoce mejor, pero yo sentí un populista hablando, un populista que viene en un mundo paralelo y que además promete, promete y promete, pero hasta ahora no cumple nada. El mejor ejemplo, cuando habla de la reconstrucción, no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza de decir que no es capaz de levantar 4.000 viviendas, compadre, en Valparaíso. Cuando un presidente que él llamó al Te digo principio. por qué, te digo por qué no se le cae la cara de vergüenza, Guaso. ¿Mm? Porque es del Club Social y Deportivo Político. A los políticos no se les cae nunca la cara de vergüenza. De hecho, lo que Pero más Piñera tienen se es vergüenza. comprometió, pero como presidente La Piñera cuando dije voy a vergüenza no. levantar Chile, lo hizo. Y le faltaron 20.000 casas y le hicieron bolsa, porque le faltaban de las 220.000 que se habían Sí, caído, le había pero hecho 200.000, po. otro día si quieres ¿Te fijáis? hacemos comparativo, No, hacemos no, pero no es de comparativos con comparativo, otros no, me presidentes. Estamos refiero, yo hablando de prefiero esto. un presidente que gobierna y se compromete y lo Sí, cumple. Eso es lo que sí, tenemos que hacer los chilenos. sí, sí, Guaso, pero las Oye, y cosas cuando tú ahí, te comprometes y lo cumples es cuando tú tenés los votos al otro lado. Si no, si yo también te puedo prometer mil cosas, pero si yo no tengo el acuerdo de Pero usted, las qué casas, bueno, pero bacán, suerte. pero la reconstrucción es gestión de él y su gobierno y su ministro de vivienda, pues viejo, cuando habla Por supuesto, de que, oye, que obvio. vamos a atacar la corrupción, lo primero que Se quita habla es es de la del colusión, Congreso. no de los Sí, pero convenios, ¿te las fijáis? cifras, Como, sí, pero las cifras, siempre las cifras hay para todos los gustos. Hay para Sí, todos los pero tú no gustos, ¿me necesitas el entiendes? Congreso para levantar 4.000 casas, pues. Porque efectivamente este gobierno, perdón, corrijo, durante este gobierno, las cifras de violencia en la macrozona sur han bajado. ¿Y de qué te sirve si te mataron a 3 carabineros? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Bajar las cifras o hacer una política a largo plazo, mediano o largo plazo? Eso es lo importante. Pero al final los gobiernos lo que muestran son las cosas, los números cortitos. Lo de ahora, yo estoy inaugurando una comisaría, yo estoy inaugurando un hospital, yo estoy inaugurando una plaza. ¿Y qué política pública estás haciendo tú? ¿Cuáles son las medidas a corto, a mediano y largo plazo para que Chile salga de donde está? Nada, son el cosas metro, cortitas. el Son metro y cosas los cortitas, trenes. cortitas, una cosa, el golpe de efecto que se ve ahí y que lo pueda seguir en TikTok y lo pueda replicar en Instagram. Don Carlos, ¿cómo está? ¿Usted tenía alguna Muy bien, expectativa o no Felipe. tenía ninguna? Porque aquí todos los que No, están acá no ninguna. tenían ninguna expectativa y ahora todos hablan de la cuenta pública como si No, fuera, digamos, el triunfo de la No, U no, no, sobre no. Estamos comentando, Everton. ¿ah? Ah, perdón. no, 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 por yo favor. dije que yo no tenía ninguna expectativa. Yo yo tampoco. Ya francamente tenía tampoco. Y se expectativa. repitió el mismo mono que llevo viendo El desde. único inocente eres tú, Felipe. Yo dije que Verónica, se repitió el mismo mono que en la constituyente, que en la elección no, presidencial. no, Paula, yo no tenía expectativa. Lo que yo dije es que venía algo que nadie estaba leyendo. Eso es lo único Yo que el lunes dije. pasado, de hecho, Ah, fui bastante no, es que yo el crítico vender y humo me era propuse. obvio, pues, que lo único que hacen es hablar bien. ¿Sabes No, vender? no, Bonito, habla bonito. que dijera algo que nadie tenía en el radar, Ah, que nadie porque todos hablan esperaba, del sí. Ah, CAE, bueno, No, ya. de la que había estabilizado, que no sé qué. No, no, Don no. Carlos, No, disculpe. lo que pasa es que bueno, yo voy a ser eh, bien directo. Yo encuentro que esta cuenta pública fue una verdadera falta de respeto, porque como cuenta pública, como cuenta, como rendir cuentas a la ciudadanía en lo que se ha hecho, muy poco. Yo siento que básicamente el presidente se dedicó a hacer una gran lista de deseos de cosas que son muy difíciles de cumplir, porque en mi área, que es salud, eh, ofreció 7 hospitales nuevos. Señor, preocúpese de terminar los que están en construcción. A mí me toca muy cerca porque paso todos los días mirando el elefante blanco que tenemos aquí en Linares, ¿ya? Que han quebrado 4 veces las empresas, que no hay, que supuestamente se termina el 2026, en fin. Y eso es gestión del gobierno. Entonces, que resulta que van a haber 8.000 cirugías, sí, pero y en el espera, 300.000 para atrás. Entonces, ¿tú cómo le explicáis a esas 300.000 personas que borraron que ya no te van a operar? Eso sí, de verdad, aquí, compadre, yo lo que siento fue un
lo que eché de menos fue un gran disculpen. Yo eché de menos porque hay gestiones, sobre todo en esta área, y por eso mi molestia, porque me compete y me llega muy de cerca, es que no hay una idea clara respecto de cómo poder funcionar. O sea, piensen usted, ¿hace cuántos años más o menos que enfrentamos la influenza? ¿Hace cuántos años como país que existen los planes? El último brote importante de influenza en Chile fue el 2009, el importante, Ya. O sea, hace 25 años, o sea, 15 años, perdón, 15 años, 15 años. ¿ya? ¿Y ustedes por qué creen que ahora tenemos este problema con este brote de influenza? No es porque los profesionales de la salud no estén haciendo su pega, chiquillos. Esto es porque aquí hay una gestión y hay pocos incentivos para que la gente se vacune. No hay educación, no hay programas de educación. Prefieren estar haciendo spot de, de, de talleres de teatro, que pueden ser muy importantes y muy interesantes, pero no cuando tú estás enfrentando un cuadro de salud muy complejo. O sea, en Chillán fallecieron 5 personas por influenza. Oye, Carlito, además se sabía, porque en Europa y en Estados Unidos ya había habido brotes tremendos. Exactamente. Entonces, Nosotros, y lo nosotros, habían avisado. Entonces prefirieron, como nosotros dicen como tú, país, hacer los talleres. nosotros como país, hace muchos años que tenemos un plan de inmunizaciones ya establecido. Los contratos con los laboratorios que entregan las vacunas ya están. Pero aquí han sucedido cosas, por ejemplo, de gestión, donde se han perdido cientos de miles de dosis por malas cadenas de transportación, porque se rompieron las cadenas de frío. ¿Por qué? Porque metieron a mi compadre, a gente que no está apta a hacer el traslado de... Entonces hay muchas cosas que no se han investigado. Entonces, esta lista de deseos de decir que vamos a reducir los tiempos de espera de salud, si no se están gestionando más profesionales, es todo lo contrario. Están despidiendo gente de los centros de salud pública porque no hay recursos. Los recintos de salud no tienen los recursos para contratar más gente. Ahora, les pongo el siguiente caso. Reducen las 40 horas, ¿cierto? Las 40 horas, reducen a 40 horas. ¿Cómo lo vamos a hacer los funcionarios de salud con 40 horas? Si queremos bajar las listas de espera, ¿cómo vas a suplir esas otras 4 horas? O sea, vas a tener que empezar a pagar horas extras. Y automáticamente te va a aumentar el costo en atención primaria de salud, les va a aumentar el costo a las municipalidades, Carlitos, van a porque va a tener contratar que más pagar más horas. gente. Van a poner a más amigos para suplir las Pero es 4 que, horas. Paula, es que lo que pasa es que aquí o sea, contratan gente, pero para cargo totalmente intrascendente, pero no contratan más kinesiólogos, no contratan más enfermeras, no contratan más terapeutas ocupacionales. Eso es lo que molesta. ¿Me entendés? Porque eso yo lo vivo todos los días. La cantidad de profesionales que se despidieron luego de terminada la pandemia, o sea, yo te digo, yo vi, se contrataron muchos profesionales que nos aliviaron a los que ya estábamos en el sistema, nos alivió mucho la pega, porque toda la parte de la emergencia sanitaria se delegó a la gente que venía entrando, y los que ya estábamos empezamos a tomar nuestros roles que nos correspondían. Porque en primera instancia nosotros fuimos la, La primera la línea, primera de línea verdad. de defensa. La primera línea de defensa. ¿Ya? O sea, nosotros fuimos los que tuvimos que enfrentar y estar con los pacientes con COVID y capacitarnos. Yo tuve que aprender a tomar PCR,
tuve que hacer un montón de cosas. Y estoy muy orgulloso de eso. Estoy muy orgulloso. Y sentí que muchos de nosotros tomamos un rol muy importante. Pero resulta que después se empezó a contratar un plan del gobierno del presidente Piñera, entonces empezó a contratar profesionales para suplir esas áreas y Sí. nosotros volver a nuestro trabajo normal. ¿Ya? Mm. Pero una vez terminado esto, la pega, los controles, tú sabes que un paciente con COVID, luego del COVID, de sobrevivir al COVID, tiene que hacer rehabilitación pulmonar. Hay programas de rehabilitación pulmonar que no se han podido llevar a cabo porque no hay profesionales que los hagan. ¿Me entiendes? Hay metas sanitarias que no se han podido cumplir en ese aspecto, ¿ya? Porque no te da la dotación que tú tienes a tu disposición, por ejemplo, en tu departamento municipal. Entonces, aquí, de verdad, siento que hay o sea, 100.000 consultas oftalmológicas y otorrinolaringología, 8.000 nuevas cirugías. Claro, Aquí tú esperabas ya tuvimos algo concreto, algo concreto que hubiera dicho me voy a comprometer a algo. ¿Cómo, Mauricio? ¿Cómo? Porque tú puedes decir, Bueno, oye, yo voy a hacer 6 millones de cirugías laparoscópicas de vesícula en todos los hospitales de salud pública. Pero si no tenías el laparoscopio, ¿cómo lo vas a hacer? Si no tienes a los cirujanos para que operen, ¿cómo lo vas a hacer? Por eso, Entonces, la cantidad y el son cómo, a eso me fáciles de refiero, las digo, o sea, cosas. La tramitación de la ley a enfermedades poco frecuentes. Esa es otra, eso producto de este caso, ¿no es cierto? Esta mamá que vino caminando desde Chiloé, que es una enfermedad terrible, la distrofia muscular de Duchenne. terrible. Y lo peor de todo es Entonces, que en este tipo de cosas, lamentable, ¿ah? Es súper triste, pero el ciudadano de a pie se acuerda del primer caso, no se acuerda del caso 2, del caso 3, del caso 4, porque esto gatilló a que muchas personas empezaran a marchar. exacto. Y claro, no generan el mismo efecto, digamos, por mucho que tú lo multipliques y está bien, la desesperación te lleva a hacer todo por tus hijos, digamos, Exacto. o por algún ser querido, pero lamentablemente este tipo de cosas no. Y además, Carlito, tú lo tienes que haber visto, pero se generó una majamama tremenda porque primero el ministerio le ofrece a la madre de este niño importar el producto para que se lo suministren acá, y después aparece la subsecretaria de Salud subrogante, la ministra de Salud subrogante, que es la subsecretaria de Salud Pública, diciendo que ese medicamento no está aprobado por el Instituto, de digamos, salud por la pública. entidad que corresponde, por el Instituto de Salud Pública, gracias, Salud. y resulta que, entonces, ¿cómo tú primero le habías ofrecido importar el producto para que se lo suministraran acá si es que No lo eso pueden no inocular acá, está? porque no Entonces, tienen el bueno, permiso. toda esa majamama que se produjo, Y toda le esa cobraban red, impuestos, y le cobraban impuestos, viejo, además. entonces, bueno, Por las en fin, donaciones. Bueno, bueno. pero Claro, eso que está es, bien. Paula, y eso es así sí, para todo el mundo. El impuesto a las donaciones existe, existió siempre, y en el fondo, así claro, es. aparece la discusión ahora, pero en general las donaciones son para situaciones como esta, en su gran mayoría, de todo Obvio, Claro, tipo, siempre. claro. desde aportes para que deportistas puedan llegar a A ciertos competir. campeonatos, a enfermedades, para fondos porque a alguien se le quemó la casa. O sea, en general las donaciones son eso, y te afecta a impuestos. Y, bueno, si por cobrarnos plata lo hacen todo. Es Paula, verdad. ¿tú Simpático. crees que esto necesariamente tiene que ver? Porque muchas personas dicen, me encanta porque hay tantos analistas dando vueltas, todos muy respetuosos y respetables. ¿Tú crees que esto básicamente es por el tema de la campaña municipal que lo hace el gobierno? Porque Claro, ahora pues. todo lo que sale, no, es que es municipal. No, es que es por la Bueno, campaña algo tiene municipal. que ver, obviamente. Si esto fue una cuenta pública campañera también. También tenía
tenía harto de campaña esto, y es donde mejor, si nuestro presidente habla bonito, compromete, es buen campañero, hizo harta práctica en los pasillos y en los patios de la universidad, entonces en esa parte lo hace bien. Lo que pasa es que como presidente de la República encuentro que es un desastre. Y otro comentario que yo quería hacer, que no lo puedo dejar aparte, que me dio mucha pena y creo que desprestigia el cargo de presidente de la República, lo que señaló, que no lo hemos topado acá, no lo hemos conversado todavía, en referencia a que si no se aprueban las reformas que la presidencia hoy día tiene puestas en el Congreso, como por ejemplo pensiones, pacto fiscal y otras, se estaría pavimentando, lo voy a decir así exactamente con las palabras lo que lo dijo. dijo, pavimentando el camino a un nuevo estallido social. Y yo le voy a decir al señor presidente de la República, aquí y ahora, y con este dedo levantado, que en las urnas se ganan las propuestas, no por la fuerza de la amenaza, señor. Lo encuentro una vergüenza que un presidente de la República tenga la patudez de amenazar con nuestros impuestos, porque él está parado ahí, nosotros le estamos pagando su sueldo, para decir que si no se aprueba lo que él está promoviendo, podría haber un tufito en el aire de un nuevo estallido social. Hay que ser muy patúo, perdón, patúo y otras palabras más que aquí no las puedo decir. No sé qué opinan ustedes, pero yo lo encuentro impresentable. Sí, Me da pero vergüenza. Por yo para supuesto, yo estoy agregarle un completamente de acuerdo. elemento más, un elemento más corrosivo a esto, porque a mí, a mí me Corrosivo. gusta, Chuta. a mí Dale, me po. gusta, a mí me gusta digamos, Contrapunto. me gusta no lo que se ve, sino que lo que no se ve. Ya, pero esto está clarito. No es que esté un poco de acuerdo con el presidente, estoy extremadamente de acuerdo con el presidente. Si el problema es que lo dice el presidente. ¿De la El amenaza usted presidente está no de está para acuerdo? Sí? decir las cosas, el presidente está para citar a sus ministros, subsecretarios y presidentes de partido y decirles señores o señoritas o señoras, no nos vamos a parar de esta mesa hasta ¿Hasta que qué? elaboremos un plan. Claro que esto lo debería haber dicho en marzo del 2022, pero da lo mismo. Muy bien. Vamos a hacer un plan para lo que provocó el estallido, no la quema. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que provocó y todas esas falencias sociales que hay, y vamos a priorizar y vamos a avanzar en esa materia. Pero eso no pasó. No pasó y yo creo que no va a pasar. Entonces, a mí se me genera un problema con lo que dices tú, Paula. Yo no puedo soportar al político que es comentarista de la actualidad. Ya, pero este señor Y que fue... habitualmente el político que es comentarista siempre, no a veces, siempre es parte interesada. Entonces, no vale. Sí, pero Porque él puede que el tiene un presidente, rol Como de que se presidente de abstrae la la situación. República. yo tengo ese diagnóstico, pero yo no Pero soy es el que, presidente de la República. Felipe, sí, es que ese es el problema. Tú no eres el presidente de la República. Yo también pienso que debería haberse hecho un plan para solucionar Obvio, alguna de las peticiones, evidente. efectivamente, de los 15, de los 150 o millón que marcharon en el día 12 de noviembre, no de los idiotas que andaban quemando iglesias. Habla del presidente de la República en tercera persona, como que a Claro. momentos yo Como, siento que se abstrae como Carlos Castelli y Martín Vargas, que Exacto, está es ahí un como poquito ese más señor. distraído. el Exacto, equipo gana conmigo y sinmigo. exacto. Claro. Sí, pero ahí yo ahí tengo una discrepancia que tiene que ver con que para mí un presidente o alguien que está sobre todo en un cargo de elección popular, en una democracia, bajo ningún contexto puede eh, decir que existen factores para que la gente salga a destruir un país. ¿Ya? Porque en el fondo, si nosotros generamos esa cultura, después, ¿cuáles son las razones? Que no me gusta, que me echaron de la pega, entonces yo quemo Chile. Que, no sé, tuve un problema legal y tuve que pagarle con mi casa al banco y quemo Chile. Y no me pudieron pagar una operación, no me pudieron traer un remedio afuera, yo quemo Chile. Entonces, yo creo que si hay una cosa que en democracia no puede pasar, y menos de las personas que lideran y tienen un cargo de elección popular, es jamás justificar un estallido social, un estallido delictual, una revolución como la que vivimos nosotros en octubre del Respeto a las 2019. instituciones. ¿Cachai? O sea, eso de partida no puede pasar.
O sea, esa No, cultura hay que erradicarla en nuestro país rápida, porque es como el antítesis de una democracia. es Y en ese es que finalmente, sentido, lo que sí, y como pasando a un tema de como las soluciones reales a los problemas, ahí no vamos a llegar a acuerdo, o al menos yo jamás voy a llegar a acuerdo con el presidente, porque si el presidente no entiende que lo que históricamente ha generado riqueza en los países, que es los sistemas liberales, las democracias liberales, el capitalismo, ¿ya? Si tú no entiendes que así es como se genera desarrollo, así es como se saca gente de la pobreza, así es como se aumentan pensiones desde la base, una vez que tú tienes un sistema que funciona, para eso el Estado, con los recursos que obtiene a través de los impuestos razonables, sin robarse en fundaciones ni sin sobrecontrataciones, genera programas sociales que ayudan a los que el modelo global no logra sacarlos de los lugares más vulnerables. perfecto. Pero si tú partes con que es el Estado, que es como piensa Boric, como piensa toda la izquierda, si tú partes que es el Estado y tú te olvidas que tú tienes que partir con generar riqueza como sistema, como modelo, y no como Estado, estamos perdidos. Y con eso siempre vas a usar a los que se quedan fuera, a los más vulnerables, como excusa para hacer levantamientos sociales, para poder llegar al poder. Y lo que nunca nos podemos olvidar, porque al final esto es historia política, todas estas revoluciones, todas las revoluciones que han pasado en la historia de la humanidad tienen como objetivo llevar a un grupo al poder, disfrazado como quieran, pero llevar a un grupo al poder. Está bien, Entonces, Mara, pero perdona que te interrumpa, pero a lo mejor yo me expresé mal. Yo de violento no tengo nada y no me interesa. Lo que yo digo que tiene que ver con lo que ocurre con el estallido social son las crisis sociales que se venían arrastrando a Chile en décadas. A eso me refiero. sí, Y, no, estoy de acuerdo, sí, lo que yo estoy tratando y hay, como de poner en tema obvio, y que se y ha eso es dicho mucho es, no se responsabilidad, han solucionado los problemas del obvio, estallido. Los problemas del obvio, estallido, a ver, todos los países tienen problemas, todos los por sistemas, todos los supuesto. modelos tienen problemas, unos más que otros. No sabemos que los socialistas siempre han tenido más problemas que los liberales, pero desde esa perspectiva, yo- a Los ver, partidos de no podemos socialdemocracia comprarnos no, que, espérame, no tal podemos vez los comprarnos que el marxistas, pero estallido fue improvisado. Esto fue hecho, fue calculado y se ocupan los problemas que existen para darle argumentos a la gente para sumarse a este desastre. ¿Cachai? No es que la gente haya dicho, oye, ¿sabéis qué? El tema de las pensiones, nos vamos a levantar por el tema de las pensiones. Estos temas se fueron metiendo después. Esto fue un levantamiento que partió con los estudiantes. Sabemos que los estudiantes siempre están metidos en la manipulación política de los partidos más revolucionarios. Entonces, honestamente, yo no creo que hayan habido como los problemas que hicieron surgir el estallido social. Para mí son las excusas que utilizan los políticos y recordemos que una de esas excusas fue el proceso constituyente, que había que cambiar la constitución, que era uno de los No, problemas de Chile, la constitución. Y cuando le falló eso, no, es que eso eran fue un las golazo. pensiones, es que eran los precios, es que eran aquí, allá, porque uno gana, otros problemas que siempre vas a encontrar y que evidentemente hay que mejorar, pero eso no, insisto, que no puede Esa fue la justificar peor la social. cuchufleta que le metieron al país, porque o sea, inventar que el país iba a ser otro con un proceso constituyente, con una nueva constitución, nos dimos cuenta que el país sigue perfectamente funcionando con la misma constitución que ellos se trataron de votar. Entonces, son puras mentiras, son discursos políticos que mueven pasiones al final. Eso es lo que hacen, mover pasiones. Pero yo encuentro que es impresentable que un presidente de la República diga que se está pavimentando un camino al nuevo estallido social. Eso es casi una amenaza. Carla, Lo veo tú así. querías decir algo. Es que viniendo finalmente o sea, tomando un poco las palabras de la Paula, eh, viniendo de un presidente que básicamente salió a la calle en su calidad de diputado, eh, muchas de estas demandas sociales, como dice la Mara, finalmente se fueron incorporando a medida que este proceso fue avanzando. Porque todos recordamos que partió por los 30 pesos del metro, cosa que a los que vivimos en regiones, no, perdonen, pero no nos mueve la aguja, no nos influye en nada. Entonces, eh,
se fueron incorporando cosas de las injusticias sociales, o sea, que con una revuelta social tú ibas a resolver las injusticias sociales de este país. ¿Qué injusticia social en Chile? Si la diferencia entre rico y pobre han existido de toda la vida, y siempre hay gente que le va un poco mejor que a otro. Entonces, en el fondo, que un porcentaje menor de la población concentre la mayor riqueza, pero hay que ver el panorama completo, hay que ver cómo creció el país, cómo fue reduciéndose la brecha entre pobres y clase media, cuánta gente salió de la pobreza, pasó a la clase media. Entonces, acá nos vendieron una pomada con el estallido social y nos fueron incorporando cosas que nosotros no necesitábamos, como por ejemplo un cambio constitucional, como por ejemplo eh, una reforma a las pensiones, como por ejemplo eh, una mayor descentralización. Si eso nunca ha pasado, o sea, la mayoría de las cosas se concentran siempre en Santiago. Entonces, hay cosas que, no, que finalmente llevó a esta revuelta que no movió realmente la aguja. Finalmente yo siento que fue más el destrozo, y mirándolo con perspectiva y viendo, por ejemplo, los actores que en el último periodo han manifestado, la gente que fue afectada, las fuentes de trabajo que se perdieron, la cantidad de personas que sencillamente tuvieron que cerrar sus locales y no pudieron volver a trabajar más. Súmale a eso después una pandemia, y que todavía hay gente que desde el 18 de octubre del 2019. Y eso es una realidad patente. Y no hay una solución en el corto plazo. Nadie les ha dado una solución. Nadie le ha entregado una respuesta, por ejemplo, al señor de la Fuente Alemana en Santiago. Entonces finalmente terminan vendiendo sus locales, o sea, la mitad de los centros de las grandes ciudades en Chile terminaron cerrados. Parecían eh, campos de batalla. La Intendencia de Osorno, yo me acuerdo la quisieron quemar. Quemaron el edificio Caguá, que nosotros, aquí en Linares quemaron una automotora. O sea, cuando nosotros vemos las noticias, nos enfocamos en Santiago, Viña, Valparaíso, efectivamente ocurrieron grandes cosas, pero nosotros en regiones también. Entonces, daba para pensar que esto era bastante más orquestado de lo que pensábamos, bastante más organizado de lo que pensábamos. Y no fue un estallido tan espontáneo. Entonces te genera muchas interrogantes. Mucha bronca. Entonces, Mucho. por Ahora, supuesto. el problema, querido Carlos, de lo que tú estás diciendo, nadie podría estar en desacuerdo. La pregunta es, ¿qué hace la élite política y económica por esos problemas que se tapan con lo que pasó después? Ese es el problema grave de Chile. Yo les voy a leer una entrevista, en realidad una entrevista notable que apareció ayer en el diario La Tercera, se la recomiendo, del sociólogo Manuel Canales, que dice: la historia no ha terminado, no hay ningún riesgo a ningún regreso, perdón. Seguimos en la crisis que nos llevó a octubre. Autor de la pregunta de octubre, el sociólogo y académico de la Universidad de Chile reflexiona en torno a la forma en que decantó el estallido social. Dice que el presidente Boric hizo el mismo aprendizaje de la concertación, el aprendizaje de la desesperanza. Y ahora advierte que la crisis permanece. Estamos en la pitilla, con un orden ciego y una clase de dirigentes que no saben por dónde dirigir. O sea, perdón, eso es lo importante. Eso es lo trascendente. Sí, Eso es lo fundamental. pero yo vuelvo, pero ahí yo Alguien vuelvo. puede no estar de acuerdo con que quien quemó, tú nombraste a varios, yo voy a nombrar una cosa más chica, que quema un kiosco de una esquina en el centro de Santiago, es terrible, por cierto, o sea, es obvio. Si eso no es discutible. Pero los temas fundamentales de este país, los temas que se vienen arrastrando, chuteando, pateando una y otra vez, ¿cuándo se va a solucionar eso? Y por eso yo decía que lo que decía la Paula, yo estaba muy de acuerdo.
Si el problema es que quien lo dice no puede comentarlo. Quien lo dice que tiene el poder, que es el presidente, es el que tiene que sentarse a decir, a ver, Solucionarlo. ¿cómo buscamos arreglar este forro? Y no lo ha hecho este, no lo hizo el otro, no lo hizo el otro, no lo hizo el otro. Decir, sí, que hubo una intención, es perfecto. El cementerio está lleno de buenas intenciones. Pero de una vez por todas, tomemos las cosas de manera seria y busquemos caminos. Porque si no, no sé, compadre, en una de esas no se llama estallido, da lo mismo, y seguimos con esto mismo de aquí a 20 años, y la gente sigue mal, y todo igual, y ya, y no hay estallido, ya, ok. Y como no hay estallido, entonces, no es importante. Si las cosas están ahí, Ma- compadre, cuando tú tenés una filtración en tu casa, arréglala, weón, porque si no, se te va a caer el techo en algún minuto. Arréglala. El problema es que cuando se te cae el techo, ya la cosa es distinta que cuando tenías una goterita. Creo yo, no sé, yo lo- no soy arquitecto, pero lo imagino. Mara, dale tú después yo voy. Decir algo. No, que yo estoy de acuerdo con que este es un gobierno que claramente no sabe gestionar, eso me parece evidente, pero yo estoy en desacuerdo con el diagnóstico de que como cayeron en la desesperanza. Yo creo que, a ver, es cosa de ver cómo funciona la concertación. Recordemos que no tanto Elwin, pero sí Lago, sí Frey, venían con una concepción opositora al sistema, al sistema que, como capitalista, como le dicen neoliberal, que se instauró en el gobierno militar, ¿ya? Pero se dieron cuenta en sus gestiones que era un buen modelo, que generaba crecimiento económico, que generaba desarrollo, ¿ya? Entonces entendieron que tenían que funcionar sobre ese modelo, sobre esa constitución. ¿Qué le pasó a Bachelet? Bachelet 1 siguió la misma ola y en Bachelet 2 ella trató de hacer los cambios significativos, revolucionarios que venían desde su perspectiva socialista. La Michelle Bachelet era lejos la más revolucionaria de todos los presidentes que nosotros habíamos tenido. Ella trató de cambiar el modelo y no le funcionó y las reformas que hizo fueron desastrosas. La reforma tributaria, la reforma educacional y yo creo que lo que le pasa a Gabriel Boric ahora, pese a que no creo que sea muy entendido, es que llega y se da cuenta que no hay presupuesto, que si hace lo que él quiere hacer queda la embarrada, que hay cosas que sí funcionan y le hace como un tilt en la cabeza. Pero no, pero es que nosotros tenemos que cambiarlo todo. Pero compadre, si esto no se puede cambiar, porque esto sí funciona, y si tú haces esto, queda la embarrada, porque ahí ahora está lleno de asesores, de técnicos, de gente que ya cientos de años trabajando en el Estado, diciéndole, presidente, esto sí, acá, y al otro le hace tilt en la cabeza. Y el problema no es la desesperanza, el problema es darse cuenta que están equivocados, pero no lo van a admitir nunca. La izquierda no bastó con que el modelo socialista no bastó con que se cayera el muro del Berlín para decir, oye, la gente se pasa de un lado al otro. Se pasaba del oriental al occidental por una razón, porque aquí había progreso, había libertad y en el otro estaban cagados de hambre. Entonces, si eso no hizo entender a los socialistas, esto menos. ¿Te das cuenta? Pero el problema es que no son capaces de decir, me equivoqué, lo que yo pensaba no funciona. Y van a seguir intentando hacer estos intermedios, os van a terminar traicionando igual, porque van a hacer que un país que tiene potencial de crecer no crezca. Porque las cosas hay que Yo, gestionarlas igual. Modelo que tengáis, tenéis que gestionarlas bien. yo Paso, no Dani, sé si para que cerrando. vayamos cerrando, que se nos acaba el programa. Sí, no, por eso. Yo también creo que hay un tema de análisis, bueno, va a haber para la semana, vamos a tener todo para conversar. Yo creo que también se les cayó el modelo. Yo creo que también hay un reconocimiento de que sus ideas con las cuales que llegaron, fue todo las primeras horas, yo lo escuché en las 3 horas, ojo, las 2 horas 45. Me equivoqué en la apuesta, pero bueno, anduve cerca de las 3 horas. Eh, y en las primeras 3 horas habló de lo que ellos no querían hacer cuando eran oposición. Todo. Todo lo que habló fue exactamente lo contrario. Y los últimos 40 minutos, con todo. Vámonos con todo. Derechos humanos, todas las cosas que están en su línea, ¿ok? CAE y todas esas tonterías. Entonces yo creo que también hay un discurso que se les terminó, y también lo que hizo un poco la Mara, o también la Paula, en el sentido como que, no sé si es desesperanza, Felipe, es como que tú decís, claro, me quedan 2 años de gobierno y 2 años de gobierno de elecciones, en las cuales la única que tengo que ser efectista, o sea, la única forma de para no perder todo el poder que tengo
es que no me vaya también a las municipales, por lo tanto yo creo que hubo un poco de eso en el discurso. Y prometerle a su barra brava para que se mantenga ese 30%, cosas que sabemos que también o no van a tener los votos o tampoco van a alcanzar a hacerlo por una cosa de tiempo. En vez de ser enfocado, como decía Carlos, en terminar el hospital o en terminar una reforma previsional y haber dicho, ¿saben qué más? Lo hemos pensado y con tal de que el país avance, ya, ¿saben qué más? El 6% a capitalización individual y se mantiene las cosas como están. Pero él firma la reforma previsional. Y en tema de impuestos, vamos a bajar los impuestos a todas las pymes al 10%. Nada. ¿Te fijáis? Entonces, lógicamente, claro, si él sigue dando el discurso que es la gente lo que espera para que el país salga adelante, se le cae el 100% su discurso. Y es re jodido. ¿Sabes que yo, de cierta manera, siendo presidente de la República, la gran diferencia que yo creo que lo que dice Carlos, tú tienes que gobernar para el 100%, no para el 30%, es una cuestión súper clara. Y que claro, eso no puede tener un costo para el resto, pero es lo mismo que alguna vez criticado Piñera, que no fue valiente en algunos momentos de su gobierno. Bueno, es el tema de la ser presidente, pues. Si no, cualquiera llega a ser presidente. En Chile, no sé, tú eres de la memoria, no sé cuántos presidentes llevamos en Chile desde 1800 y tanto, serán O 60, sea, 50, Felipe. esa es una manera buenista de verlo, porque yo te podría decir, sí, cualquiera puede hacerlo, digamos. Sí, Eh, cualquiera, pero prefiero, estoy esperando un presidente más allá que el resto de las personas, a eso me refiero. Ahora, si nosotros nos equivocamos al elegir el presidente, otro tema, pero el No, es la punto es expectativa que que, uno tiene. claro, a eso voy, pues, si por eso, si no teníamos nosotros 5 ahí, pues compadre, si por algo te fuiste a presentarte presidente, no, y yo no, gracias. No me interesa. Paso. Gracias. Yo paso Yo no, también. gracias. No me sumí a ese lote, gracias. No, yo bueno, te tampoco. invito, oye, te hay al segundo piso a hacerme así de Escribir el pared, pues, discurso, a escribir el así los discurso. No, discursos. porque si estoy en tu segundo piso, te van a hacer un golpe de estado al día 2. Así que no, mejor que no, compadre, no te recomiendo. No me recomiendo, no me recomiendo. Ya. Oye, ¿alguno de ustedes lo han llamado para ser candidata o candidato para concejal, alcalde, alcaldesa, consejero regional, gobernador regional? Hace Eres un muchos años, copuchento nomás. Esas cosas no se cuentan. No te puedo contar. Ah, o sea, a la Paula le han ofrecido. No, no, aquí veamos Ah, a mí quién me tiene cara de ofrecieron, pero hace culpable. muchos años atrás. ¿Quién tiene cara de Oye, Tim, culpable? yo me tengo que salir porque tengo un porque compromiso. tengo una reunión de que mi candidatura. ¿Te De cachai? la campaña. Era mi reunión Se salió Una así. reunión de No, comando. para la primera no, presidencial. no, Pero, porque ella sí es una cuidadora de niños, no como claro. otros. Oye, Mara, un abrazo, que esté muy bien. Lo mismo, Paula. Carlitos Hot, Eso. Que estén bien. éxito, Tengan Chao. buena presidente. semana. La academia más parecido al presidente. Carles Guaso, que te vaya muy bien. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de este programa. Que lo pasen regio. Chao.